Vamos a ver un tema que he preparado acerca de qué dice la Biblia sobre la ansiedad. ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Se sabe por todos los medios, esta semana estuvimos en una capacitación con mi esposa y con los niños, con Dan y Joel, con los niños, con los jóvenes ya. Estuvimos en una capacitación acerca de el tema de la salud mental, de la salud emocional. La Secretaría de Salud está promoviendo esto a nivel nacional, porque a partir de la pandemia ese virus alteró muchísimo el estado de ánimo de las personas y adicional ese golpe que nos dio la pandemia tan fuerte en el mundo entero, pues generó como un vacío, como una tristeza. No sé si les ha pasado. ¿Les ha pasado? El que le haya pasado levante la mano, ¿cierto? Quedó como un vacío, nos golpeó fuerte, aparte de que fue ver desde todos los ángulos lo que estaba pasando en el mundo, casos como lo que pasó en Guayaquil, Ecuador, donde los medios forenses, los hospitales no daban abasto y las personas morían, sus familiares los tenían que sacar de la casa porque empezaban a oler mal por el miedo al contagio y finalmente al no resistir el olor de un cadáver en la calle, ¿cierto? Terminaban tomando la decisión de quemarlo. Y bueno, vimos tantas cosas, ¿no? Esta semana hablábamos con una querida familia de todo esto y hay una alarma actualmente, hay una alarma a nivel mundial del tema de la ansiedad. Como ya lo dije, propagada un poco por el tema de la pandemia y adicional por todo el amarillismo que se le metió aparte a través de las redes sociales. ¿Recuerdan? Nos están matando, nos quieren acabar, van a exterminar la humanidad, van a empezar por los viejitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aunque a veces las cosas que se oyen tienen algo de ciertas, también tenemos que entender que la gente es feliz poniéndole amarillismo. Y ahorita hay una cosa que es el tema de las redes sociales, donde en YouTube, por ejemplo, alguien saca un video y necesita que se haga viral para generar monetización. Entonces, le exageran las cosas que a veces que están allí y las personas lamentablemente vemos o nos llegan a veces por las redes sociales esos videos y esos videos a veces nos ponen locos. Estamos trabajando en esto. Quiero leer qué es ansiedad. Ansiedad es intranquilidad, ansiedad es zozobra, ansiedad es angustia, ansia, congoja, inquietud, preocupación, estrés, nerviosismo. Y otra de las cosas que ha pasado ahora último es que si no hay un control de la ansiedad, si no hay un control del estrés, es muy probable que una persona le pueda dar un infarto y se muera fulminantemente, o un accidente cerebrovascular. Eso está pasando y tenemos nosotros que prestar atención a lo que dice la Biblia sobre la ansiedad. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la ansiedad. Mateo capítulo 11, verso 28, lo cito en la Reina Valera 95. Reina Valera 95, Mateo 11, 28. Dice allí: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ciertamente nosotros cuando enfrentamos temas de ansiedad, de preocupación, de intranquilidad, de ansia, de congoja, de inquietud, porque tenemos también, el mundo no solo fue golpeado por la pandemia, hay otra pandemia que se está moviendo en la actualidad y es el tema de la migración, ¿sí? Eso golpea, ¿cierto? Si nosotros miramos o nos pusiésemos en los zapatos de las personas que a veces tienen que salir de su nación por temas dictatoriales, de dictaduras, de villanos allí, pues es complicado dejar uno su lugar
donde fue criado, donde vivió. Así que todo esto ha generado en la sociedad, en las personas, ansiedad, el tema de la inseguridad, el tema que nos vienen vendiendo hace mucho de los derechos humanos, y entonces hay delitos que son escarcelables. Si capturan a un delincuente, lo tienen que soltar. Entonces eso genera un sentimiento ¿de qué? Díganme, ayúdenme. De injusticia, de incertidumbre, que irá a pasar más adelante. Ya no nos sentimos seguros. Entonces todas esas cosas de alguna manera nos van sumando y nuestro corazón se va volviendo como el corazón de un pollo. Nos vamos llenando de miedos, nos vamos llenando de ansiedades, de inquietud, de preocupación, de estrés, de nerviosismo. Y tenemos que tomar lo que dice la palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y trabajados y cargados significa que diariamente llevamos cargas de nuestro trabajo, laborales, de nuestra casa, situaciones familiares, temas económicos. O sea, todo esto genera un cansancio. Un día hablábamos con alguien y decía: es que a mí me gusta tomarme mis pocholas, porque uno trabaja tan duro, decía esa persona, ¿no? Decía esa persona: uno trabaja tan duro que uno a veces quiere como felicitarse, como darse una recompensa. Y yo la encuentro pues tomándome mi pochola, mi cerveza, decía esa persona. Entonces, muchas personas a veces descansan o se enfocan, tratan de sacar todo ese estrés y toda esa carga en lo que no deben, ¿sí? Porque pues obviamente de pronto la persona se puso a tomar y se recreó, pero entonces resulta que ahora se emborrachó. Y resulta que borracho perdió el control. Y borracho por allá trató mal a alguien, etcétera. Entonces, Dios nos está diciendo en su palabra que corramos a Él cada vez que nosotros nos sintamos trabajados o cargados, es decir, que estemos llenos de ansiedad, de intranquilidad, de zozobra, de angustia, de ansia, de congoja, de inquietud, de preocupación, de estrés, de nerviosismo. ¿Sí? Dice el Señor: vengan a mí. Y esa es la primera cosa que hoy debemos apuntar ahí. Corramos a Dios. Corramos a Dios. Corramos a Dios siempre que algo nos preocupe. Y puede parecer algo pequeño. Hay cosas a veces que nos roban la tranquilidad. ¿Le ha pasado? Algo pequeño, no sé, pagar una factura del gas, que a veces es la más económica, ¿cierto? Pero eso nos puede robar la tranquilidad a nosotros. Hacer un pago, no sé, del impuesto, o hacer un arreglo que toca hacer, etcétera. Nos puede robar a nosotros la paz. El pedir de pronto una cita médica de valoración para ver cómo estamos y no sucede. O sea, hay cosas a veces que pueden ser pequeñas, pero nos roban a nosotros la tranquilidad. La relación de mi trabajo con mi jefe, con mis compañeros, una relación familiar, un desacuerdo familiar, le puede robar a uno la tranquilidad. Entonces, eso primero que nos dice el Señor es que corramos a Él. ¿A dónde debemos correr? Al Señor. Y usted dirá: bueno, ¿y cómo hacemos para encontrar al Señor? De pronto alguien nos está viendo y dice: pero ¿dónde está el Señor para ir? Yo quiero ir a donde Él. Pues corremos a su presencia, buscamos. ¿Recuerdan el mensaje en lo secreto? Los que no lo han oído, escuchen la parte 1 y la parte 2, ya está en YouTube. Corremos a lo secreto, corremos a decirle: Señor, te doy gracias por esto, por aquello, por allí, por allá, pero también quiero poner delante de ti todas mis ansiedades, todo lo que me preocupa, todo lo que me genera ese estrés. Miremos en Primera de Pedro capítulo 5, versos 7 al 8, en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 5, 7 al 8, dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor nos está diciendo en la versión Reina Valera, dice: echen sobre Él toda ansiedad. Echad sobre Él toda vuestra ansiedad. Y nos dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Nuevamente el Señor, a través del apóstol
Pedro nos está diciendo, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Es decir, cuando hay algo que nos preocupe, tenemos que correr primeramente a Él. A veces hacemos al revés. Llamamos a todo el mundo, telefoneamos a ver quién nos puede solucionar el asunto. Y de últimas, como nadie lo solucionó, no, ahora sí, no, tocó orar porque ya no hay nada que hacer. Y es al revés. Es primero hablamos con Dios y Dios nos va a orientar qué hacer o a dónde dirigirnos, o qué puertas tocar, o con quién hablar, o Dios va a colocar la respuesta inmediatamente. Entonces, nosotros necesitamos poner todas nuestras preocupaciones. ¿Cuáles? Todas. Entiéndase, todas. Usted tuvo un desacuerdo con su cónyuge y eso ya le generó un problema ya de tranquilidad a nivel emocional. Vaya y gestione eso. Ese es el término médico o psicológico de gestionar esa emoción. Gestione esa emoción primeramente delante de Dios. Y quiero explicar esto rápidamente. En psicología o en medicina se habla acerca de gestionar. Y gestionar no es otra cosa que tomamos esa ansiedad y vamos y se la entregamos a Dios. O sea, hablamos del tema con Dios. Entonces, lo explico. Si no gestionamos una emoción, ¿qué es una emoción? Una emoción es que de pronto, no sé, usted se subió al Transmilenio y lo empujaron y a usted ya le dio mal genio. Usted ya tuvo una emoción ahí, ¿sí? Una emoción no tan positiva, una emoción negativa, como que, ya me dio malestar aquí, ¿cierto? Y si uno no gestiona eso, por ejemplo, las personas que todo el tiempo se tienen que movilizar en Transmilenio, si uno no gestiona esa emoción, eso que le genera subirse a un Transmilenio, si uno no gestiona esa emoción, se va a convertir en un sentimiento. ¿Eso es claro? Y ese sentimiento, si no se gestiona, puede desencadenar en una enfermedad en el cuerpo. Entiéndase, una úlcera gástrica, porque le da mal genio, porque qué pereza subirme a un Transmilenio, ¿sí? Le puede generar, no sé, un tema, ayúdeme, en un dolor de cabeza fuerte, una migraña, ¿cierto? De solo pensar que usted se tiene que movilizar y 2 horas ahí aguantándose a todo el mundo. O sea, eso lo puede generar a uno, si uno lo gestiona a uno, si no lo entrega, si no lo saca a diario, como uno saca la basura. ¿Se imagina cómo olería nuestra casa si no sacáramos la basura en un mes? ¿Cierto? Sería terrible. Nosotros a veces hacemos pechuguita asada y nos gusta tomarnos el tiempo de quitarle esos gorditos y sacarlos. ¿Y a dónde van? A la basura, ¿verdad? Y un día había algo que olía terrible, porque para estas con el calor olía terrible y pasábamos, pero ¿qué será ese olor? Pues era unos gorditos que habíamos echado en una bolsa en la basura. Entonces, y eso que nosotros sacamos la basura cada, ¿qué? 2 días, cada 2 días. Pero se imagina si no sacáramos la basura en un mes, ¿cómo sería nuestra casa? Sinceramente. No habría ambientador, no habría desodorizador que valga. Pues la misma cosa sucede con nuestro corazón, con nuestra mente. Si no gestionamos esas cosas, entonces la invitación que nos hace el Señor es que pongamos todas esas preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros. Y en el verso 8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aquí quiero explicar esto. El no hacerlo, el no gestionar nuestras emociones, lo que sentimos, y entiéndase una emoción, culpabilidad, ayúdenme, ¿qué más? Amargura, ira, desilusión, frustración, mal genio, soledad, soltería no. En la soltería se vive soledad a veces, pero si uno la usa correctamente, esa soledad se puede volver genial con Dios. Se los digo de verdad en mi corazón. Entonces, si no gestionamos esos sentimientos, esas emociones que sentimos a veces van a volver sentimientos, y esos sentimientos los va a utilizar el enemigo, porque eso genera temor en nosotros. Díganme si no, cuando antes del eclipse, seguro que deben haber mínimo 3 personas acá, que en los días del eclipse dijeron, ¿será que yo sí me alcanzo a casar? Porque dicen que todo se va a acabar. ¿Cierto que sí?
¿Será que veremos a mis hijos graduarse? ¿Será que va a conseguir novio o novia? ¿Será que sí? ¿Cierto? Lo hemos pensado. Hay gente incluso que está más loca todavía, perdón que lo diga, no que ustedes están locos, soy yo, hablo por mí. Pero hay gente que está por allá, no, necesitamos comprar una finca. Necesitamos que la finca sea autosostenible, que sea autónoma, que todo lo produzca, que produzca energía. O sea, ya se están preparando para la gran tribulación. Y ni siquiera ha llegado. Entonces ahí hay algo que no se gestionó, que no se investigó, que no se habló, que no escuchamos a veces las fuentes correctas. Yo escuchaba la semana antepasada que hablaban de lo del eclipse, alguien me envió un video de una persona, yo de hecho lo compartí, pero me puse a ahondar y esa persona es de los que dice que la iglesia va a estar en la tribulación, sí o sí, y tiene textos bíblicos y todo el tema, ¿sí? Y claro, cuando uno escucha eso, uno siente sinceramente desesperanza, sinceramente. Pero yo hablaba, oraba y hablaba con Dios y le decía, Señor, ciertamente hay una incertidumbre de cuándo es tu venida, ¿cierto? Solo sabemos que va a ser así cuando como un ladrón en la noche va a aparecer de un momento a otro, a sonar una gran trompeta, los muertos en Cristo, es decir, los que murieron, que habían creído en Cristo, resucitarán y serán elevados con Dios, y luego los que hayamos quedado, o sea, que estemos vivos en ese momento, partiremos con Él. Eso dice la Escritura. Y entonces yo miraba, y resulta que en la Escritura hay muchísimo que habla acerca de que Dios va a guardar a sus hijos de la ira venidera. O sea, eso es claro, está en la palabra. Entonces, cuando uno mira y dice, no, nos tocó en la tribulación, porque muchos no se han puesto de acuerdo y dicen, no, como la tribulación va a ser tan dura, van a dejar a los más pilos allí. ¿Sí? Algunos lo plantean así, estoy hablando en términos sencillos. Otros dicen, no, los que se van a quedar son los que toca estar, venga hermano, congréguese, vaya a la iglesia. Son los que van a estar, los que no han tomado en serio, etcétera. O sea, lo estoy resumiendo rápidamente, así lo plantean los teólogos. No se han puesto de acuerdo qué de las dos cosas van a pasar. Pero lo que sí debemos entender, uno, eso no nos debe preocupar. ¿Por qué no nos debe preocupar? Porque si nosotros tenemos una relación seria con Dios, Mónica no está preocupada de que nos vamos a separar, ¿o sí? ¿No? No está, miren esa carita. No, tiene cara de ponqué. Un semejante hombre. Entonces, Mónica no está preocupada que nos vamos a separar. Daniel y yo no están preocupados por eso. ¿Sí? Ni yo tampoco. Porque tenemos una relación seria, una relación de matrimonio seria, enfrentando lo que sea. Una relación seria. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con Dios, tener una relación seria. El enemigo no puede tener lugar en nuestras vidas. Y esto nos lleva a que tenemos que cuidar. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo lo voy a graficar de esta manera. ¿Ustedes conocen alguna señora chismosa o alguna persona, algún hombre, alguna persona chismosa en su comunidad? ¿En su sector? ¿Sí? Bueno, esa persona, ¿qué hace? Una persona chismosa, ¿qué hace? Le mete chismes a todo el mundo, de todo el mundo. Con este voy a hablar mal del de allá y con el de allá voy a hablar mal del de acá. Y extrae información. Y dice, eso que le dijeron, va y dice que fue, o eso que él dijo, más bien, va y dice que quien lo dijo fue el otro. Eso hace un chismoso. Ahora, lleva esto a la enésima potencia. Satanás. Satanás es un experto manipulador en chisme, en enredos, en dañar las cosas, en meter, ¿cómo se dice? Ayúdenme. Cizaña, cosas, engaño, ¿cierto? Y cuando hay cizaña y engaño, sí o no, que se genera un sentimiento de incertidumbre. ¿Sí? De incertidumbre, ¿cierto? Entonces, la materia prima que usa el enemigo es el miedo, es el temor.
Cuando nosotros no gestionamos la ansiedad, la intranquilidad, la zozobra, la angustia, el ansia, la congoja, la inquietud, la preocupación, el estrés, el nerviosismo, cuando no vamos a Dios y lo entregamos y descansamos en Él, eso se va a convertir en miedo. En miedo, es como si guardáramos la basura de todo el mes, se volvería pudredumbre y hedería terrible. Y resulta que de la misma manera que la basura olería mal, el miedo también se percibe. Y si el enemigo huele miedo, perdió. Si el enemigo huele miedo de una persona, ya tiene la materia prima para comenzar a taladrar su mente. ¿Sí? Lo estoy hablando en términos sencillos. Por eso la Biblia nos dice claramente, y lo leo: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros. ¿Sí? Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Es como una piraña y lo hace a través del miedo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué ejercicios hacer para que a nosotros no nos gobierne el miedo? Lo mismo que hicimos en pandemia. Cuando a mí me dio el COVID, que fui el que más grave estuvo en mi casa, y estuvimos al punto de decir si me llevaban o no al hospital. Y yo le dije a mi esposa, lo primero que hicimos fue, dejamos de ver noticias, porque todos los días nos daban estadísticas de cuánta gente moría. Y eso era minuciosamente. Entonces dijimos, no más, no vamos a ver esas estadísticas. Vamos a poner algo que nos genere esperanza. Entonces empezamos a poner el Nuevo Testamento en audio. Y empezamos a escucharlo, porque la Biblia dice claramente que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es decir, que cuando oímos la palabra de Dios se genera fe. Usted hoy aquí, en usted se está generando fe. En los que nos ven se está generando fe. Donde quiera que esté, se genera fe. Entonces, ese es un ejercicio que tenemos que hacer ahora también. Vamos a dejar de ver cosas fatalistas, noticias, cosas que no son. En serio, yo llevo rato sin ver noticias. Anoche, por ahí así rápido que me llegan notificaciones de cosas que pasan en el mundo, supe que están bombardeando a Israel. Y nada menos que Irán, ya, ¿cierto? Ya está consumando el plan que traía Irán, entonces lo empezó a ejecutar. Pero yo por lo general miro a veces los titulares de noticias, y si hay algo que me interese lo miro. De resto no, que descuartizaron a no sé quién, oro por mi nación, oro por el mundo, pero no necesito saber cómo están haciéndolo, qué están haciendo, porque las personas que ven, por ejemplo, cómo atracan a alguien, escuchan el ruido de una moto y ¿sí? O sea, se genera un miedo, y el miedo atrae la desgracia. ¿Estoy siendo claro? Estoy tratando de explicarlo lentamente. Y esa es la materia prima del enemigo. ¿Hay luchas? Sí, tenemos luchas en el hogar, tenemos luchas en el trabajo, tenemos luchas en muchos aspectos. Pero nosotros ciertamente podemos enfrentarlas de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, ciertamente, si vamos a enfrentar cosas, las vamos a enfrentar, van a venir dificultades, van a venir problemas, tenemos que estar tranquilos. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, voy a avanzar rápidamente en la Reina Valera 95. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que eso que nos angustia se lo entreguemos a Dios en oración, delante de Él. Y delante de Él no es otra cosa más que ir en oración, que entrar al lugar secreto y decirle: Señor, te entrego esta preocupación que me está taladrando el alma, que me está taladrando mi corazón. ¿Sí? Dice que el hacer eso trae
que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Es su paz sobrenatural, guardará mi corazón y mi mente. Entonces, repasemos rápidamente. Debemos dejar de ver cosas, ¿qué? Fatalistas. De verdad, bajémosle a eso. Es como cuando el colesterol se sube, ¿qué hace uno? Inmediatamente deja de comer el chicharroncito, que es tan rico. A mí me encanta el chicharrón, no sé si será porque uno como pastor todo el tiempo tiene que estar solucionando chicharrones, pero me encanta, me gusta el chicharrón, en serio. Y yo he tenido que bajarle a cosas. Entonces, de la misma manera, vamos a dejar de ver tanta cosa negativa y vamos a llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. En YouTube hay una versión que se llama la Biblia dramatizada. Y los que aquí nos llevan ventaja en experiencia y muchas cosas, recordarán esas historias de Calimán. Y Calimán le dijo al joven Solín, Solín, ¿estás listo para la batalla? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, pues la versión dramatizada es mejor que eso. Mucho mejor, y la podemos escuchar libro por libro, etcétera, mientras lavamos los platos, mientras hacemos aseo, mientras nos bañamos, mientras comemos, etcétera. O sea, y la podemos escuchar, y yo les recomiendo, escuchen el Nuevo Testamento en audio, para que el corazón se fortalezca y se llene en un recorrido de ahí al trabajo. Escuchemos de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, escuchemos el Nuevo Testamento en audio. Ojalá en la versión dramatizada les va a encantar. Y tiene herramientas. Yo soy de los que yo quiero saber qué va a pasar después, entonces yo le subo la velocidad al audio, ¿sí? O sea, tenemos todo, podemos hacerlo. Amén. Mateo capítulo 21-22. Y aquí viene otro consejo del Señor. ¿Cierto? Ya hablamos de que debemos descansar en Dios, de que debemos ir en oración y entregar todo eso, gestionar nuestras emociones para que no se conviertan en sentimientos que luego se pueden desencadenar en una enfermedad. Entonces el Señor nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, ¿cierto? Descansen en Dios, entreguen toda ansiedad, como en oración. Entonces vamos a ver una de las características que debemos tener muy presentes de la oración. Mateo 21-22, Reina Valera 60, dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, recibiréis. Y yo siempre digo, sí, pero no. ¿Por qué? Porque están las personas extremistas. Todo lo que yo pidiere, que fulano se separe y me deje la mujer. No, eso no. Es cierto que dice que todo lo que pidiremos en oración, porque hay unas reglas en la Biblia. Y hay una regla, hay un canon de medir, que es la voluntad de Dios. Lo que sea bueno, agradable y perfecto, que esté alineado ahí, tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que yo ore, que tenga esas tres características de la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, eso yo lo puedo orar. ¿Sí? Es decir, yo no puedo venir a orarle a Dios que coja por allá otro, y mejor dicho lo hago a pagar. Porque lo que voy a hacer es que Dios se va a enojar es conmigo. La oración no es para eso. La oración no es para maldecir a nadie. La oración no es para proferir palabras de maldición contra otro. Eso no es. Si alguien lo ha hecho, está pecando y está pecando seriamente con Dios. Y va a haber un momento donde tendrá que rendir cuentas de eso. La oración es, y todo lo que pidieres en oración, y ahí yo añado, que sea bueno, que sea agradable y perfecto, y que esa persona lo haga creyendo, lo recibirá. ¿Cuál es el problema de las personas? Que no creemos. Somos como los que tiran tiros al aire, a ver si le pego algo. Oremos, de pronto por ahí traspasa una oración y Dios la escucha. No, Dios no está loco, no es sordo, ni nada de eso. No, no es así. Él guarda nuestras oraciones, dice la Biblia, en copas de oro. O sea, para Él son sagradas. ¿Qué guardaría uno en una copa de oro? Empezando que no tenemos una copa de oro, ¿cierto? Pero si la tuviéramos, ¿qué guardaríamos ahí? Algo muy valioso. O sea que la oración para Dios es algo valioso. Las conversaciones de sus hijos con Él, lo que le pedimos a Él. ¿Ya?
A Él le gusta que nosotros vayamos a Él y hablemos las cosas con Él. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero ¿por qué no lo recibimos? Porque no creemos. Porque creemos que es algo mágico. Ay, a ver si hay un ángel por ahí desocupado y logra tomar nota de mi pedido. No, así no funciona. Eso es en los restaurantes. Con Dios, si le pedimos algo, y ya se los voy a comprobar con la palabra, debemos creer lo que estamos pidiendo. Si no, ¿para qué lo pedimos? Si no, seríamos como chapulines, soñadores. Ay, si yo fuera a San Andrés. ¿Usted anhela ir a San Andrés? 2, ¿para qué quiere ir a San Andrés? ¿Cierto? Hace poco hablaba con un empresario y le decía, bueno, ¿usted para qué quiere? Él decía, meterse en las ligas mayores. Y yo le decía, ¿pero para qué? Para que el mundo conozca un producto. ¿Para qué? Y decía, no, para realizar mis sueños. Y yo le decía, está chévere. Pero ¿qué tal si a eso le metes no gasolina, sino etanol? O sea, el combustible de los aviones. Y decía, ¿y cuál sería? Le dije, ¿por qué no anclas esa petición de que Dios te lleve a las ligas mayores para ayudar a otros? Para bendecir a otros, para construir una escuela en el futuro, en el lugar a lo mejor donde tú naciste, o en el lugar donde tú conoces que hay dificultades. Me encanta un youtuber que se llama MrBeast, ¿lo dije bien? Bueno, joven, un americano, y ha dedicado sus canales, porque no tiene uno, varios canales, en inglés, en español, etcétera, para, yo digo, sacarla del estadio. Por allá se fue a África y hizo 100 pozos, cosa que no ha hecho ni la ONU, ni ha hecho ningún gobierno. No lo ha hecho. Hizo 100 pozos de agua para comunidades que necesitan tener agua. Fuera de todo lo que está haciendo. Y hace unas cosas re locas. Pero ¿saben por qué Dios le añade más? Porque sabe para qué es el dinero que recauda. Y hace unos videos locos donde recauda dinero y ese dinero lo transforma en ayuda para mucha gente. Videos de esa persona a mí me han hecho llorar, sinceramente. Y yo le digo, Dios, yo quiero eso. Entonces yo le decía a este empresario, ancla, métele etanol a esos sueños. Anclalo a ayudar gente. ¿Cuánta gente ahorita está necesitando un empleo? Genera empleo, crea riqueza para ayudar a otros. Ese es el propósito real de tener. Hay gente que quiere tener para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, y por eso no tiene ni mí. ¿Sí? Pero cuando la persona comparte y alguien dice, cuando yo tenga lo haré. No, ¿saben que el curso empieza acá? Cuando a veces no tenemos. Cuando escasamente tenemos, compartamos con este medio pan y medio pan. Ahí empieza, porque quien es fiel en lo poco, ¿qué? Sobre lo mucho será puesto. Entonces, Mateo 18, verso 19 y 20. Mateo 18, verso 19 y 20, Nueva Biblia Viva. Dice, también quiero decirles que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de algo que quieran pedir en oración, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Porque donde quiera que estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Y aquí quiero volver a aclarar, sí, pero no. Porque puede pasar que hay una mujer que está enamorada de un hombre casado. Y entonces si ellos no se ponen de acuerdo y oran a Dios, Dios se lo concederá. ¿Sí? No, hay un orden, ¿cierto? O sea, a mí me gusta la camioneta que está acá. Uy, no, y nos ponemos de acuerdo con mi esposa, Dios se la quita y me la da a mí. No, así no funciona, hermanos. Así no es, así no funciona eso. ¿Ya? Está hablando de que si nos ponemos de acuerdo en algo que vaya alineado con ¿qué? Recuerden, con la voluntad de Dios, que es ¿qué? Entonces, si está alineado con eso, vamos a recibir lo que le pedimos a Dios. Por eso, aquí en este punto, yo quiero desafiarlos a que oremos por lo que estamos viendo que sucede no solo en el país, lo que sucede en otros países. Yo en mis oraciones personales tengo charlas profundas con Dios donde le digo, Señor, desbarata esos planes del enemigo contra toda una nación como es nuestra nación hermana de Venezuela. Yo oro por eso. Le digo, si tú pones y quitas reyes, bombéalo de ahí. Levanta gente, Señor, que trabaje en esa nación como esa nación estaba antes, que florezca. Ahora, lo que pasa es que hay cosas en el mundo que están ligadas al corazón humano, ¿sí? La necedad nuestra, la terquedad,
no queremos, Dios está ahí, pero aunque no está. Estados Unidos está caminando en este momento por una cuerda floja, porque como tienen riqueza, Dios sobra. Como hay riquezas, toda cultura fue abierta. Y uno de los problemas que está pasando en la humanidad es que empiezan a creer en la santería. En Venezuela, ¿cierto? Había unos personajes, acá en Colombia hay unos personajes que son icónicos, llamémoslos, son muy importantes. Uno va a la Guajira y están los guayú, y ellos son con su pinta blanca y uno los respeta, o sea, son hasta de admirar, uno llega y los admira y todo, y sus sandalias son en llanta, en caucho de llanta y todo eso, ¿sí? Y se ven muy bien, son una tribu de la Guajira. Pues en Venezuela pasaba que habían santeros, ¿cierto? Y eran unos personajes con vestido blanco en las esquinas. Entonces, esa es una de las cosas que de alguna manera, y lo digo con mucho respeto, trajo pecado a una nación. Cuando quitamos los ojos de Dios y la ponemos o en las riquezas o en otras cosas. En Colombia, ¿qué nos ha pasado? Lo mismo, presidentes que han invitado brujos a hacer rezos en la casa de gobierno. Y yo fui testigo de eso porque en la casa de Nariño hay un grupo desde hace ya 5 años que están orando por la nación de servidores públicos. Y he participado, he sido invitado allá. Y me di cuenta, en una ocasión habían parecían fósforos del tamaño de una persona, un poco más altos. Eran fósforos, era la figura de un fósforo. Y habían muchísimos, estaban untados en cera. Y eso claramente era un rito satánico que estaban haciendo por cuenta de un senador, que como tenemos derecho, entonces yo voy a hacer ese evento. Y yo recuerdo cuando entramos a la casa de gobierno para orar, pasamos por ahí. De hecho, pasamos reprendiendo toda esa inmundicia, porque ciertamente se sentía una atmósfera pesada de eso. Entonces, nosotros a veces no vemos la voluntad de Dios porque estamos desenfocados de Dios, ¿ya? Y eso es lo que a veces pasa en el mundo. Yo oro por gobiernos, oro por la nación de Israel, oro por muchas cosas que están pasando, por lo que está pasando en Argentina, en Nicaragua. Y yo creo ciertamente que Dios escucha no solo mi oración, sino la oración de miles de ciudadanos, de hogares, de familias juiciosas que dicen Dios interviene. Y ciertamente Dios está interviniendo en la nación. Ciertamente Dios está haciendo algo en las naciones, porque también está escrito que Él tuerce el consejo de las naciones, cuando ese consejo es para destruir a otros. Amén. Muchos confunden el tema del apocalipsis, todo esto que se va a venir o que se está viendo en el mundo, lo confunden con que eso es así, esa es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad de Dios. Quedó registrado así por la necedad del ser humano. Naciones sufren por la necedad del ser humano, ¿sí? Pero no es que esa es la voluntad de Dios, es que eso lo mandó Dios. No, señores, la necedad del ser humano trajo eso. Así que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo y oramos aquí en la tierra, Dios lo hará en los cielos. Oren por su ciudad, oren por su barrio. Si ustedes pasan y ven basura tirada, oren, dígales, Señor, interviene mi sector, interviene mi barrio, despierta a los de las juntas de acción comunal, despierta a las personas encargadas de una localidad, el edil, los alcaldes, despiértala, Señor, obra. Eso tenemos que hacer, tenemos el poder en la oración. Amén. Y de ahí quiero darles un testimonio. El bloque nuestro lo están arreglando. Y una de nuestras oraciones hace meses era, Señor, ponle orden a este lugar, ponle orden a este bloque. Primero yo le decía, ponle orden a mi casa, a este apartamento. Ayúdame a dirigir bien mi familia. Pero ¿sabes qué, Señor? Ponle orden a este bloque, ponle orden al conjunto. Ponle orden a Luna Park, todo este sector. Ponle orden a Antonio Nariño. Ponle orden a Bogotá. Ponle orden a Colombia. Yo sigo orando así y dando gracias, porque ahí es donde viene que la fe tiene que aflorar. Mateo capítulo 6, verso 6. Ya les dije que Dios nos está diciendo que pongamos toda ansiedad, intranquilidad, nerviosismo en las manos de Él, ¿cierto? Ya lo dijimos en la primera parte.
Luego hablamos de que por nada nos angustiemos, sino que corramos a Dios y le contemos las cosas, gestionando esas emociones que si no las gestionamos se vuelven sentimientos, y si no gestionamos esos sentimientos se vuelven enfermedades en el cuerpo. Y las expliqué. Luego, dado que Dios nos está diciendo que oremos, estaba explicando acerca de que si vamos a orar, tenemos que hacerlo con fe, ¿sí? Y ahora en Mateo capítulo 6, y los dos textos que voy a leer ahorita, viene el resultado y la recompensa de la oración, ¿sí? ¿Cuántos quieren saber de eso? Mateo 6:6, Reina Valera 95, dice, presten mucha atención. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Yo quiero que tú subrayes recompensará, porque o el autor se equivocó o Dios nos está dando una promesa por adelantado. Si Dios nos está diciendo en ese verso que cuando oremos, entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos a nuestro Padre que ve en lo secreto, y nuestro Padre que ve en lo secreto tendría que decir, si el autor se equivocó, tendría que decir, y tu Padre que ve en lo secreto te responderá en público. Pero dice te recompensará. Y te recompensará no es otra cosa más que Dios se adelantó para decir, todos los que me busquen, no solo les voy a responder lo que me están pidiendo, sino que los voy a recompensar, los voy a bendecir por cuanto vinieron a mí, ¿sí? Alguna vez que tenía una dificultad muy fuerte económica, llamé a un amigo de Estados Unidos y yo estaba triste, estaba muy triste, le dije, hermano, tengo que hacer un pago y no sé a quién más recurrir. Y oré, le dije a Dios y Dios me dijo, llame a fulano de tal. Entonces yo te estoy llamando. Y a él se le quebró la voz. O sea, yo quería llorar, pero él me ganó. Y yo dije, ¿por qué se pone a llorar? ¿Será que ahora llamé al equivocado? ¿Tiene una situación peor que yo? Y me dice, hermano, ¿sabías que tú me honras con esto? Y yo le dije, ¿en serio? No, pues lo voy a honrar más seguido. ¿Cierto? Me dijo, no, tú me honras de que Dios te haya direccionado para mí. Me honras, dice, porque ¿sabes qué? Yo le venía diciendo a Dios que yo quería con esto que tenía guardado bendecir a alguien, que me dijera a quién, y tú llamaste, ¿sí? Y yo digo, si él se sintió honrado, ¿cuánto más él se sintió honrado que tenía un dinero guardado, ahorrado, no lo sé? ¿Cuánto más Dios, que sí tiene el poder para ayudarnos, se siente honrado cuando corremos a Él? Cuando no corremos a la vecina a contarle nuestros problemas. Cuando no corremos a llamar a todo el mundo, sino que corremos y le decimos, Señor, necesito tu ayuda. Entra en esta situación, ayúdame. Por eso acá está escrito, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esa recompensa no es otra cosa más que la respuesta y adicional un plus. Porque yo investigué qué significa recompensa. Recompensa significa, póngame cuidado, retribución, remuneración, pago, premio, propina, indemnización, compensación, galardón. Y aquí les voy a contar algo que les va a parecer imposible. En 2 tiendas, una fue de uno. ¿Cuándo le regalan a uno algo en de uno? ¿Alguien que diga, me regalaron esto? Pues a mí sí. A mí sí, a nosotros sí, ¿cierto? Un día pasamos, pagamos, y yo le dije, bueno, ¿y qué? ¿No nos van a dar nada? ¿No hay ni un premio ni nada? Dijo, pues ahora que lo mencionas, sí. Tenemos unas leches de Alpina. Tome, llévese una. Y le dije, ¿en serio? Yo pensé que me estaba tomando el pelo. Me dijo, sí, llévela, es para usted. De la fila fue al único que le dieron eso. Por allá en un Fruver, lo mismo. Yo le dije, bueno, y compramos y mercamos acá y nos vemos todos los días. Y usted nada, no. Ni una frutica, pues. Ay, ¿sabe qué? El que pide recibe. Vaya y dígale a él que le dé una pulpa de la que usted quiera. Y nos dio una pulpa, ¿cierto, amor? O sea, Dios a uno lo galardona. De verdad. Y eso va a sonar, no, pues tan creído como es el pastor. No. Hay personas que yo he visto cómo Dios les restituye, les remunera, les reintegra, les indemniza.
¿Sí? Hagan memoria y verán. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que en secreto te recompensará en pública. Recompensa, retribución, remuneración, pago, premio, propina, indemnización. ¿Alguien han indemnizado por acá? ¿Ahora último? Amén. Compensación, galardón. Y por aquí más adelante decía plus. Porque Hebreos capítulo 11, verso 6, y ahí cerramos, dice en la Reina Valera 60, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede danzar, usted puede ayunar todos los días que quiera, usted puede alabar, hacer vigilia, pero si usted no cree seriamente que su papá es Dios y que lo puede sustentar y que lo puede bendecir, usted está perdiendo el tiempo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe qué significa galardón? Premio, distinción, condecoración, honor, plus, esa palabra me gusta, plus, respeto, consideración y privilegio. Eso reciben los que buscan al Señor. Un plus, no solo por ser sus hijos, sino que los bendice. Los bendice y les da aún más. Eso es recompensa. ¿Qué es? Pero sin fe. Que si usted hoy le pidió algo a Dios, mañana o esta noche su oración tiene que ser: gracias, Señor, porque yo espero en eso que te pedí. Gracias, Señor, porque aunque no lo pueda ver todavía, eso vendrá. Gracias porque nos ayudarás a organizar la empresa. Gracias porque tendremos una graduación. Gracias porque pagaremos los semestres. Gracias porque podremos, Señor amado, vivir no holgados, sino bendecidos. Pongámonos en pie y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Tú nos vienes hablando hoy acerca de gestionar nuestra ansiedad. Tú nos has hablado, Señor, de que corramos a ti, Señor, y que por nada estemos angustiados, que si nos sentimos trabajados y cargados, tú nos haces descansar, Señor. Tu palabra nos dice que pongamos todas nuestras preocupaciones y ansiedades en tus manos, porque tú cuidas de nosotros. Tú nos has dicho, Señor, que no permitamos que el enemigo tenga lugar, que no le demos materia prima al enemigo, que es ese miedo que se genera a partir de la preocupación, del estrés. ¿Será que me va a dar un cáncer? ¿Será que me voy a morir? ¿Qué tal me dé un accidente cerebrovascular y quede paralizado? ¿Será que me va a dar un infarto? Esos son pensamientos del enemigo, los cuales hoy te entregamos. Dígale: Señor, te entrego esos pensamientos, te entrego la enfermedad, te entrego, Señor amado Jesús, hágalo con fe, te entrego esa falta de sueño, te la entrego en el nombre de Jesús, te la entrego, Señor, en el nombre de Jesús. Esa preocupación te la entrego, te entrego mi cansancio, Señor, el que me genera el día a día, mi trabajo, el que me genera la carga familiar, laboral, económica. Hoy te la entrego, la pongo delante de ti. Dile: Señor, en ti confío. Tú me diste una idea de trabajo y yo creo que tú me darás los pasos a seguir. Dile: gracias, Señor, me llevaste a esa empresa no solo para bendecir ese lugar, sino para que yo fuese bendecido. Dame sabiduría para invertir, para multiplicar esa ganancia. Dile: gracias, Señor, gracias, te amo, te exalto. Gracias, Señor. Hoy oramos y te entregamos el cansancio, el dictamen médico que nos dieron incluso desde niños, un asma, diabetes, ser propenso a ser diabético. Hoy te entregamos, entrégale ese diagnóstico. Dile: Señor, a mí me diagnosticaron con hipotiroidismo. Hoy te lo entrego, lo pongo delante de ti. Creo que tú puedes darme una glándula nueva, tiroidea. Gracias, Señor. Dile: gracias porque yo no sufriré de la próstata. Tú me sanas mi cuerpo de la cabeza a los pies. Gracias porque tú sanas mi matriz. Dile: tú sanas todo mi sistema respiratorio, digestivo.
todo mi sistema nervioso, de células. Hazlo con fe. Dile: yo bendigo mis células cerebrales. Bendigo, Señor amado Jesús, mis células musculares. Bendigo, Señor amado Jesús, mis células óseas, todo mi sistema óseo, todo mi aparato digestivo, mi aparato excretor, reproductor. Lo bendigo en tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Coloca tu mano en el estómago y dile: Señor, hoy bendigo en tu nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo mi sistema digestivo. Y gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada en la cruz para que yo fuese perdonado de mis pecados, librado de las maldiciones generacionales, enfermedades hereditarias y librado de la muerte física y espiritual. Hoy declaro, Señor, que toda enfermedad de mi cuerpo, tu sangre la consume y la quema. Gracias, Señor, porque yo estoy bajo el pacto de tu sangre preciosa. Gracias, Señor, porque tú me ayudas hoy, Espíritu de Dios, a gestionar el estrés, el cansancio, la preocupación, a correr a ti, a sacar un tiempo en la noche, en la tarde, para arrodillarme en una postura que descanse delante de ti, mientras tú quitas cargas de mi corazón, de mi mente, de mi alma. Bendigo mi hogar. Dile: bendigo mis hijos. Declaro que el divorcio no entrará en nuestros hogares ni en nuestras generaciones. Bendigo nuestros hijos. Declaro que tendrán una vida llena de esperanza y de bendiciones y de bienestar, porque somos tus hijos, somos tu familia, Padre. Te amamos y te adoramos, y aprovechamos este instante para pedirte por la nación de Israel. La bendecimos en tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te pedimos pelea por ella, Señor. Oramos por la paz de Jerusalén y te damos gracias porque confiamos, Señor, en que tú la guardas hasta el tiempo en que la nueva Jerusalén celestial sea establecida en esta tierra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Nos despedimos de los que nos están viendo. Bendiciones. Los amamos y escríbanos. Estamos atentos a lo que nos escriban. No dejen de seguirnos en YouTube y denle like a nuestros videos. Los amamos. Bendiciones.